Bienvenidos una vez más a este segundo módulo de capacitación del Ministerio Infantil y del Adolescente de la Asociación Noreste de la Unión Mexicana del Norte. En este espacio vamos a estar reflexionando en relación con estas tendencias e ideologías actuales que están permeando en cualquier espacio en este planeta. Y nuestro punto de partida es lo que nos dice Proverbios en el capítulo 22, en el versículo 6. Tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de instruir a los pequeños en su camino para que cuando a ellos les corresponda tomar decisiones sabias, a partir de la adolescencia y de la juventud, lo puedan hacer de manera correcta en sí. Mencionábamos en módulos anteriores, ustedes a través de su líder de Ministerio Infantil y del Adolescente de su iglesia local, estará recibiendo un material, ya sea de manera física, impresa o de manera electrónica, en donde viene un conjunto de ejercicios y actividades para poder entonces conducir estos espacios de reflexión, de análisis en conjunto con los pequeños y los adolescentes de nuestra iglesia. Vamos a abordar entonces, yéndonos a la primera diapositiva, ¿qué hay detrás de estas nuevas ideologías políticas? Porque después de todo es eso. La organización el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, es el organismo internacional que dice el posicionamiento en términos de calidad de vida de los diferentes países en este planeta. Y ellos particularmente saben que la ciencia política, ¿sí?, tiene un área muy particular en donde se analiza las maneras de manipulación de la cultura, porque esto es 100% una realidad. Una ideología política pretende transformar la forma de pensar de una sociedad. Y saben, los niños y adolescentes son los principales consumidores de esta carga ideológica que se manifiesta a través del entretenimiento, la música, las caricaturas, ¿sí?, las series, el cine, la literatura, que están saturados, cargados de todos estos nuevos planteamientos e ideologías políticas. En el material de texto, allá por la página 17 y 18, ustedes van a encontrar una lista de películas que aparentemente son inocentes, ¿sí?, pero que nos vamos a dar cuenta y vamos a cuestionarnos cuál es el propósito detrás de las películas de Walt Disney, por si pensábamos que todo era dulzura y paz en estas películas. Miren nada más, desde 1937, con Blancanieves, no existe una mamá en esa historia, es una madrastra, ¿sí? En la película Fantasía, donde están todos los animalitos del bosque, no hay familia. En Pinocho, ¿sí?, es un padre adoptivo. En Dumbo solo aparece la madre, no aparece el padre. En Bambi es una de las primeras películas en donde hay papá y mamá, pero fueron asesinados por un cazador. La Cenicienta, se habla de una madrastra y hermanastras, pero no se habla de una mamá. Alicia en el País de las Maravillas es una familia incompleta. Peter Pan es una familia con 3 hijos, pero los hijos toman sus propias decisiones a temprana edad y se equivocan. La Dama y el Vagabundo es una familia humana, pero representada en la vida de perros. La Bella Durmiente es la historia de un padre, de una madre y de una hija, pero que se enfrentan a situaciones catastróficas. 101 Dálmatas es un matrimonio, pero sin hijos, distorsionando el concepto fundamental de la familia. Merlín y el Encantador es la vida de un huérfano donde no se habla ni de papá ni de mamá. Mary Poppins, ¿sí?,
habla de un padre, una madre y de 2 hijos, pero envueltos en fantasías que no son reales, en donde las personas pueden volar y desprenderse de las problemáticas para no enfrentarlas. El libro de la selva habla de todo un proceso de adopción. Los aristogatos es una gata con 3 gatitos sin padre, y cada gatito de diferente gato, ¿sí? Por el barrio por donde esta gatita iba atravesando. La sirenita habla de un padre Tritón y de las hermanas, pero nunca habla de una mamá. La Bella y la Bestia habla de la relación de un padre con una hija, pero nunca aparece la mamá. Aladín, de la misma manera, como el padre hereda, ¿sí? Un estilo de vida a la hija, pero nunca se menciona a la mamá. Ted and Toby, ¿sí? Son zorros huérfanos que la condición les conduce a tener ventajas sobre otros, por lo que la sociedad les enseña de manera de libertinaje. El Rey León es una familia animal completa, pero obviamente no bajo el concepto de lo objetivo, de lo real. Pocahontas es la relación de un padre y una hija, nunca se menciona a la mamá. Y si pensábamos entonces con toda esta trayectoria, la ilustración que tenemos en esta siguiente diapositiva, no podemos deducir, no podemos reflexionar otro fin que Walt Disney se ha propuesto más que desintegrar, fraccionar lo que viene siendo el concepto de la creación. Una familia donde está papá, mamá y los hijos, ¿sí? Toda ideología política se entremezcla aún en las acciones y en los procesos de entretenimiento para ir consiguiendo paulatinamente, gradualmente, progresivamente, un cambio de mentalidad en los habitantes. Y de ahí entonces que podemos incurrir a la siguiente pregunta. La tenemos en esta diapositiva, ¿sí? ¿Con qué premisa quieres construir la dinámica de tu familia? Una que, influenciado por las redes sociales actuales, sea instruir al niño en su carrera, ¿sí? En base a fantasías distantes de la realidad, que después de todo, cuando él sea más grande, podrá cambiar su mentalidad. Lamentablemente, muchos de los padres de familia en nuestro entorno de la iglesia tienen esta situación. Está demasiado pequeño como para que entienda la ruta de vida que yo le pretendo enseñar. Cuando ya sea más grande y descuidamos este factor que Dios le ha dado a ese niño, a ese pequeño, una mente analítica, crítica, reflexiva. O posiblemente la premisa de vida para conducir a tus hijos sea: instruye al niño, ¿sí?, en su carrera con materiales aparentemente inofensivos, pues se podría justificar que en la niñez todo es inocencia. Y la princesa que siempre está esperando que llegue el príncipe, pues nos damos cuenta precisamente, en el 90% de las películas de Walt Disney no existe la figura de la mamá. Y entonces, o posiblemente tu premisa o forma de pensamiento para construir la dinámica de tu familia sea: instruye al niño en su carrera con hábitos formativos para que en el futuro su mente no se aparte de sus principios y valores. Qué interesante podría ser, obviamente, que elijamos la declaración en verde, que es vida, ¿sí? Instruir al niño en su carrera con hábitos formativos. Vamos a explorar en la siguiente diapositiva algunos escenarios políticos y que rigen estos principios de vida, ¿sí? La ideología política es una realidad sencillamente. Es un sistema de creencias y es diseñado muy cuidadosamente
para cada partido político a dónde quiere conducir a la población durante por lo menos 6 años que intencionalmente se estará conduciendo a una comunidad, en este caso a nuestro México. Lamentablemente, la adolescencia es la edad en donde el ser humano se casa sí o sí con una ideología en particular. Los gobiernos trabajan intencionalmente para que la población adopte una nueva forma de pensamiento que viene siendo su ideología. Y algo favorable que nosotros podríamos reconocer, porque no todo está perdido, es el punto 4 que se nos proyecta acá. Lo único para lo que el ser humano está preparado de manera natural es para ajustarse a nuevas realidades. Aun cuando yo detecte que mi adolescente, el pequeño de mi iglesia, está ya manifestando en su lenguaje, en sus acciones, en sus comportamientos, cierta influencia de estos principios seculares, tenemos la esperanza que cuando trabajamos bajo un planteamiento intencional, esa conducta puede ser ajustada a una nueva realidad, la que la familia y la que la iglesia nos podamos disponer, implementar como una trayectoria nueva. Estamos sujetos a sabernos ajustar a las nuevas realidades. Esa es una realidad. Así es que ante la problemática que en el día a día observamos, nos podemos valer de esta realidad para poder enderezar, inducir, corregir, ¿sí?, rediseñar la ruta de vida de los pequeños de nuestra iglesia. En la diapositiva siguiente tenemos un gráfico que nos muestra básicamente el crecimiento de una ideología en el adolescente. En estos 5 pasos nos vamos dando cuenta como padres de familia, como líderes de niños y adolescentes, la forma de pensar nueva de un pequeño no surge de la noche a la mañana. Inicia en un primer planteamiento que él se hace de autocriticarse, lo que no le gusta de sí mismo. Y ese elemento con el que él no se siente favorecido, entonces viene a explorar nuevas maneras de cómo pudiera cambiar esto que en su persona no le está favoreciendo, no le está agradando. Un tercer paso que él hace, entonces empieza a enfocar su atención a cosas que a sus compañeritos, a los que pasaron ya por la misma inconformidad que él ahora está teniendo, les dio resultado, y empieza a enfocar su mente a considerar acciones específicas para ponerlas en práctica. El cuarto paso en el adolescente es cuando ya vemos que empieza con acciones específicas. Ya no nada más dijo, ¿sí?, cómo me vería con un mechón azul, sino que ya nos llegó a la casa después de una tarde de estar fuera de nuestro entorno con el mechón. Ya hay acciones específicamente que él ya está llevando a cabo. Y cuando entonces ya se encuentra en este cuarto paso, está creando un hábito. Así es que, maestros, tenemos la oportunidad de sábado a sábado estar observando las actitudes, las conductas de los pequeños de la iglesia. Y ya empezamos a manera temprana, a manera diagnóstica inicial, a darnos cuenta de que ya se les salió una palabra vulgar estando en nuestro entorno. Ya detectamos que esa rutina de aprenderse el versículo de memoria ya la empezó a dejar en desuso, ¿sí?, porque él está explorando, está enfocándose, está accionando nuevas maneras que le den identidad a su persona. Hay una materia para los que estudian, los que se especializan en el área de la salud mental, que se llama técnicas para la modificación de una conducta. Y hay un principio que se nos dice aquí. Todas las conductas son dinámicas, cambiantes, fluctuantes.
Así es que si empezamos a observar una conducta negativa en el niño, en el adolescente, tenemos la confianza de que bajo un plan intencionalmente diseñado podemos modificar esa conducta. El gran detalle es cuando no nos permitimos nosotros mismos ser capaces de poder crear un plan de intervención directamente intencional para erradicar esa conducta. Cuando trabajamos en situaciones muy drásticas, como viene siendo la drogodependencia, jovencitos que han regido su vida, se han despersonalizado, han afectado sus procesos cognitivos, se han desligado de los vínculos sociales por tal de apegarse a una nueva ideología de vida que viene siendo el consumo de sustancias. Aún con este tipo de personas, las técnicas para modificar una conducta resultan efectivas. Hay un principio, mencionamos, que cuando después de 21 veces se está repitiendo una misma acción, ¿sí? Es posible que entonces la actitud, el comportamiento empieza a manifestar nuevas maneras de desempeñarse. Nosotros como adultos nos invitan a las 40 madrugadas. Yo estoy seguro que las primeras madrugadas teníamos que poner el despertador 3 o 4 veces para levantarnos a las 4 de la mañana, ¿sí? Ya entre el lapso de las 6 a las 10 madrugadas, ya el despertador ya no me molesta tanto. Y del lapso de entre las 11 a las 15 madrugadas, me doy cuenta que hasta me desperté antes de que sonara el despertador, la señal. Y cuando ya me estoy acercando al último segmento de ese periodo de 21 veces que se repite una acción, me doy cuenta que ya hasta lo hago con una actitud de alegría, esperando con qué me voy a encontrar esta mañana, con qué mensaje me voy a recrear al conectarme en esta ocasión. Entonces, por supuesto que es objetivo, real, la manera como una conducta puede ser transformada. Y en los adolescentes que actualmente empiezan a acariciar ciertas nuevas maneras de pensamiento, cuando nos lo proponemos y bajo la dirección del Espíritu Santo, el cambio de conducta puede ser una realidad. Yendo a la siguiente diapositiva, alcanzamos a considerar el principio de lo que nos dice Génesis 1, 27 y 28. En donde se nos declara particularmente, Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Pero me llama la atención la primera declaración del versículo 28, en donde dice, y los bendijo Dios. Creo, padres de familia, cuando voy yo al comentario bíblico adventista y logro identificar el mensaje que encierra la primera expresión del versículo 28, y los bendijo Dios, es que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos cuando yo me encargo que el patrón conductual de vida en mi hijo varón, en mi niña, hija, mujer, sea de acuerdo a los parámetros solamente de 2 géneros como la Biblia me lo está diciendo, Dios se va a encargar de bendecir a esa persona con descendencia, con una familia estructuralmente y claramente definida, cuando se trabaja desde una filosofía, desde nuestra iglesia. Saben, me llamó la atención lo que he encontrado en los últimos 5 años en la Gaceta de Salud Mental que se publica a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí para nuestro país. Todo lo que está sucediendo en términos de salud mental con la comunidad LGBT, ¿sí? Cuando la persona decide, en términos comunes, lo que hemos escuchado, salir del closet, ¿sí? Ellos se animan entre ellos mismos para decir, vas a ser libre de poder llevar tu vida y conducirla como tú pretendas hacerlo.
cuando la realidad no es así. Puede ser que antes de salir del closet, él ya experimentaba, visualizaba, contemplaba ciertas tendencias, ciertos gustos, ciertas afinidades. Pero el hecho entonces de salir del closet, el cúmulo de tensiones vienen a presentarse, de confrontarse a elegir una nueva manera para consigo mismo, enfrentar a la familia, enfrentar al vecindario, elegir las maneras, particularmente cómo quiere distinguir. Si ya es una persona que está trabajando, ¿cómo va entonces a mediar con toda la plataforma en donde a él le corresponde desempeñarse? Y aquí es donde viene un factor que tenemos que considerar, que viene unido directamente, conectado al que nos explica con la expresión "y los bendijo Dios". Cuando el ser humano pretende adoptar una ideología de género ajena a lo que la Biblia nos determina, Dios no bendice. Dios no bendice. ¿Y es por qué? Explico, abriendo un paréntesis, esta situación en términos de salud mental. Cuando hay algo en mi pasado que me viene molestando todavía porque no ocupé el espacio necesario para procesarlo y lo traigo aquí cargando en mi costalito, si corresponde al pasado, me va a desencadenar un trastorno depresivo. Pero si mi inestabilidad en mi presente tiene que ver con algo que está allá en el futuro, pero todavía no lo tengo frente a mí, todavía no es real, todavía no es objetivo, pero mi mente está angustiada, temerosa por lo que pueda venir más adelante, a eso le llamamos trastorno de ansiedad. ¿Saben? Cuando se encuentran estos dos tipos de manifestaciones, el pasado con las expectativas del futuro, entonces la dinámica de la estructura de personalidad se ve bombardeada por ambas partes. Mientras es solo trastorno depresivo, la persona empieza entonces a darle vuelta de manera cíclica a su pasado, de tal forma de que no avanza porque no logra procesarlo, no logra digerirlo, ¿sí? Y hasta llega un momento en el que externa: esta vida sería mejor si yo no existiera. A esa expresión se le llama pensamiento suicida, ¿sí? Y es lo que comúnmente sucede, que permite que el familiar, la prima, el amigo, le llama la atención de decir: hey, espérate, ya van 4 veces que usas la misma expresión. ¿Qué estás pensando? ¿A dónde quieres llegar? O la prima ya le habla a la mamá: hey, Carmelita, ya van varias veces que externa, hace uso de la misma expresión. A ese hecho de cacaraquearlo, de decirlo, cómo se siente la persona, se abre una oportunidad de poder intervenir todavía de manera temprana, porque no ha consumado el acto de suicidio, porque ha sido incapaz de procesar las cosas del pasado, que precisamente empieza a contemplar la situación. ¿Saben, hermanos, hermanas? En la comunidad LGBT, en los últimos 5 años, se ha multiplicado por 5 el índice de suicidios. No de pensamiento suicida, de acto suicida. ¿Por qué? Se ve abrumado de cuánto punto de presión en la sociedad, conmigo mismo, en su familia, sus amistades, su trabajo, su entorno, sea cual sea, que entonces no le da el proceso de ajustarse a las nuevas realidades que le corresponde vivir. Es tan inmediata toda esta presión que se empieza a recibir, que entonces ni siquiera le da el espacio para decir: este mundo sería mejor si yo no existiera. No. Ese fenómeno que sucede de manera natural, pensamiento suicida, en este tipo de comunidad hay algo que está aprendiendo algunas alarmas. No se está presentando. De tal forma que cuando él se ve abrumado, porque es tanta la presión a lo que corresponde del ritmo de ajustarse a nuevas realidades, se le rebasa,
entonces la única salida que contempla es la ejecución, el acto mismo, entonces, de quitarse la vida. Y es donde cobra sentido lo que el versículo 28 nos dice. Si tú, persona, adoptas el género que Dios ha determinado por las características en la creación que fueron determinadas como hombre o como mujer, ten la seguridad que Dios te va a bendecir. Pero si quieres adoptar tu propia ruta en cuanto a ideología de género, es un hecho, no habrá bendición de parte de Dios. Y entonces aquí viene esta pregunta, ¿hay algún problema con la cuestión del feminismo? ¿Sí? Bueno, les mencionaba yo que el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico a nivel planeta es el organismo que determina, ¿sí?, de qué manera podemos conducir a una comunidad, a un país, a una sociedad a gastos innecesarios. Y ellos están viendo que mientras menos familias se formen, mientras menos hijos, ¿sí?, son procreados, se eliminan tres grandes problemas. Problemas de salud, problemas de vivienda y problemas de educación. Entonces, por supuesto que la ideología feminista conduce a que se concentren básicamente las metas que a nivel internacional se han planteado. El problema de la superpoblación es que actualmente el pensamiento de formar familias y tener hijos está a la baja. Los típicos novios actualmente, los jovencitos, difícilmente piensan ya en la estructura de una familia. El control de natalidad, ¿sí? Cada vez más mujeres eligen ser solteras, alejándose de la mentalidad sencillamente de ser madres. Y los hombres, por su parte, cada vez asumen menos responsabilidad para una vida en matrimonio o de paternidad. Número 3, la gran mayoría de los países ha legalizado el aborto. Así es que tengo la autorización legal para sencillamente disminuir nacimientos no deseados. Pero este nuevo movimiento feminista no le está restringiendo el uso de su sexualidad. Al contrario, le está fomentando, eres libre de utilizar tus instintos, tus impulsos sexuales, que al fin, después de todo, si resultas embarazada, ¿sí?, pues entonces tienes la autorización para interrumpir ese nacimiento. Y algo que en términos del feminismo nos estaría llamando la atención, en el mercado comercial, y ustedes lo pueden visualizar hacia adentro de su familia, ¿sí?, en condiciones promedio, para la crianza y desarrollo de una hija mujer, se invierte 3 veces más que en la crianza de un hijo varón. Un hombre que adopta la ideología de género con un estilo de vida feminoide consume igual o más que una mujer promedio. Vea cuántos pares de zapatos tiene la hija en su familia. Las estadísticas nos dicen que fluctúa de entre 10 a 12 pares de zapatos, la hija mujer. Vea cuántos pares de zapatos tiene el hijo varón. 3 en promedio, 4, si acaso. Y obviamente eso yéndonos nada más a cuestión de calzado. Pues bien, cuando un jovencito varón asume la ideología de género de querer entonces ahora comportarse y vestirse y visualizarse como una mujer, tiene su amiguita en la prepa que usa lentes oscuros y él entonces también va a querer lentes oscuros que tengan detallitos femeninos. Pero mientras la compañerita encontró esos lentes oscuros en el Oxxo o en la farmacia Benavides, perdón por decir marcas, ¿sí?,
El jovencito con la nueva ideología de género que quiere ser más que la mujer no va a comprar esos lentes oscuros en el mismo lugar donde los compró su amiguita. Los va a pedir por alguna plataforma, por Shein, porque lo quiere de cierta calidad, de cierta marca. Entonces, todo esto que me conduce a la libertad de pensamiento en términos de la sexualidad y del feminismo, por supuesto que los gobiernos no lo van a interrumpir, porque son maneras directas, ya no indirectas, directas que me van entonces a favorecer en cuanto a este planteamiento social en esta problemática. A nivel de educación, nos hemos dado cuenta en México el diseño de los libros de texto bajo el modelo educativo Nueva Escuela Mexicana, en donde se plantean nuevos enfoques para definir la nueva sociedad en México, que tiene que ver básicamente con adoptar una nueva identidad. Y de aquí surge una pregunta inicial. ¿Qué responderías si alguien te pide que escribas un texto en relación sobre quién eres tú? ¿Sí? Bueno, pues probablemente empezarías por escribir tu nombre, escribirías sobre lo que haces, quién es tu familia, tus gustos, ¿sí? Lo que has vivido. A la definición de lo que haces sobre tu persona se le llama identidad. Hasta este punto, el planteamiento pedagógico es correcto, efectivamente. Aquí el grave problema es cuando a un niño de preescolar o de primaria le evalúas su percepción de sí mismo, ¿sí? Al vestir al niño como una niña y a la niña como un niño, para permitirles experimentar y describir su persona desde esa experiencia. ¡Qué estrategia tan aberrante! Lo vi en la ficha pedagógica de los libros de texto. Y de manera curiosa, ese material decía, vas a llevar un vestidito de niña, pero no de cualquier tela. El vestidito debe ser de seda. Y el pantalón de niño debe ser de mezclilla, de tal forma que cuando ya los vestiste, les vas a pedir al niño que toque la seda y toque la mezclilla para preguntarle cuál te parece más suave, más agradable. El niño que en su estructura de Jean Piaget, de su desarrollo cognitivo, se encuentra en una etapa sensoriomotriz, es obvio que va a decir que es muchísimo más suave la seda que la mezclilla. Pero eso, para el nuevo planteamiento de la nueva escuela mexicana, es que el niño ya se está orientando a sentirse más afín, a sentirse más apegado al vestido de niña. Cuando dejan a un lado todo lo que vienen siendo los fundamentos teóricos del desarrollo integral, desde la perspectiva de Erik Erikson con sus planteamientos sociológicos de interacción, a Jean Piaget con todos los momentos del crecimiento cognitivo, a Lawrence Kohlberg lo dejan a un lado con todo su planteamiento del desarrollo moral, a Sigmund Freud lo dejan a un lado totalmente con esa maduración de los elementos psicosexuales, para poder entonces venir a implementar nuevas maneras de cómo la personalidad se puede afianzar. Siguiendo a la diapositiva adelante, en el libro de cuarto grado de primaria, en el libro de proyectos comunitarios, nos damos cuenta de algo desde la misma portada, ¿sí? Hay un vecindario en donde en una ventana se alcanza a visualizar dos mujeres abrazadas y por si no faltara imaginación, se les pone el corazoncito rojo dando la claridad de que están enamoradas. Llevan una vida en pareja.
En la parte de afuera del vecindario hay una mujer vestida a la usanza tradicional autóctona, una persona mayor, pero llega un jovencito, ¿sí?, con vestimenta muy feminoide, con un árbol, ¿sí?, que pretendiéndonos decir de que la forma como tú puedas optar para conducir la vida del pasado, ahora a nuestra manera se hacen de maneras diferentes. Y él viene con su nueva disposición a decirle a la persona de la comunidad cómo es que ahora las cosas se van a llevar a cabo. 5º grado de primaria, en cuanto a tendencias ya reflejadas directamente en la educación. Para poder definir lo que viene siendo género, ellos ya se meten desde la perspectiva de identidad de género, la implementación de género y la libertad que tú tienes para poder entonces conducir desde el 5º grado de primaria, donde apenas es un prepúber, preadolescente, puber, ¿sí?, se le está presentando ya todo el lineamiento del que él legalmente tiene derecho en cuanto a su género, la posibilidad de que él pueda elegir en lo que se va a conducir. Y de aquí entonces, a nivel de secundaria, el nuevo plan de estudios de la educación básica ha orientado para tener entonces todo un libro de texto en relación a esas 37 nuevas identidades de género que el Senado de la República ha autorizado. ¿No les parece, padres de familia, que ante esta situación adversa que actualmente la sociedad está trabajando, no podemos continuar con las mismas estrategias que nos daban resultado hace 40 o 20 años atrás en el desarrollo espiritual de los niños y los adolescentes en la iglesia? Tenemos que capacitarnos para saber entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, poder entonces encaminar, orientar de la manera inteligente cómo este desarrollo integral para nuestros adolescentes puede ser una realidad de acuerdo a la luz que Dios mismo quiere que pongamos en práctica cuando tenemos la responsabilidad de ser líderes en el desarrollo espiritual de los hijos de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en un tercer módulo que está enfocado específicamente a explorar esa causa y efecto del nuevo pensamiento, identidad de género. Pásenla bien, que el Señor nos bendiga.